Lectura espiritual, retiro mensual, mes de junio. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gratitud nos mueve a la lucha, porque es como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 solo, a cada uno según su capacidad, y se marchó. La historia de Jesús sobre los talentos nos resulta muy familiar y como toda la Escritura, nunca deja de invitarnos a una mayor comprensión de nuestra vida de relación con Dios. En el fondo, la parábola habla de un hombre que confía generosamente gran parte de sus riquezas a 3 de sus siervos. Al hacerlo, no los trata como a simples sirvientes, sino que los implica en sus negocios. Visto de esta manera, parece que confiar es precisamente el verbo adecuado. No les da instrucciones detalladas, diciéndoles exactamente qué hacer. Lo deja en sus manos. Al juzgar por su reacción, 2 de ellos lo comprendieron enseguida. Experimentaron el gesto de su Señor como una señal de confianza. Podríamos incluso decir que lo veían como un gesto de amor y por eso buscaban amorosamente agradarle, aunque no se les hubiera dado más exigencias o condiciones. El que había recibido 5 talentos inmediatamente se fue y se puso a negociar con ellos y llegó a ganar otros 5. De la misma manera, el que tenía los 2 talentos ganó 2 más. El otro sirviente, en cambio, percibe algo muy diferente. Siente que está siendo puesto como a prueba y que por lo tanto no debe fracasar. Para él es de suma importancia no tomar una decisión equivocada. El que había recibido 1 fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Teme disgustar a su amo, así como las consecuencias que imagina que podrían resultar de ese enfado. Por eso le dice: Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. ¿Cómo cree que su amo es duro e injusto? No siente que se le confíe nada. Lo ve como una prueba onerosa y no como una oportunidad. Y no queriendo fallar en esa prueba, elige actuar de la manera más segura posible con las pertenencias e intereses de otra persona. El resultado es una actitud fría y despegada. Aquí tienes lo tuyo. Estas 2 reacciones tan diferentes pueden ayudarnos a considerar cómo estamos respondiendo a lo que Dios nuestro Padre nos ha confiado, nuestra vida, nuestra vocación cristiana. Ambas tienen un valor inmenso ante sus ojos y Él las ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo es nuestra respuesta? Luchar por agradecimiento y no por miedo. Para los 2 primeros siervos de la parábola, la confianza de su Señor era un verdadero regalo. Sabían que no se lo merecían, que no tenían derecho
a esperar de él un encargo semejante. De una manera nueva, entendieron que la relación con su amo no se basaba en el éxito o en el fracaso de lo que hacían, sino en cómo les veía él. Más allá de lo que eran de hecho en el momento presente, era capaz de intuir lo que podían llegar a ser. Visto de esta manera, es fácil imaginar el profundo sentido de gratitud que brotaría de sus corazones. Recibir una mirada de esperanza es un auténtico don, y la respuesta más natural a un regalo es querer dar algo a cambio. Si no tenemos presente esto, podemos confundir la importancia de la lucha en nuestra vida cristiana. Si nos esforzamos por lograr con éxito para merecer así ser amados, es muy difícil que la lucha nos lleve a experimentar una paz genuina. Esforzarse por ser amado, aunque sea inconscientemente, siempre significa que los fracasos y los reveses conducirán a un profundo desaliento, o peor aún, a que la amargura invada el alma. En cambio, fundamentar nuestra lucha en la gratitud nos ayuda a evitar ese peligro. La parábola sugiere también que los dos primeros siervos recibieron aquel don con un sentido de misión, una misión única y personal. El amo, se nos dice, dio a cada uno según su capacidad. Es poco probable que los sirvientes tuvieran alguna experiencia previa de inversión y supervisión de grandes sumas de riqueza. Sin embargo, al confiar en ellos, al mirarles según lo que podían llegar a ser, su Señor los llamaba de hecho a ser más, a esforzarse por alcanzar lo que aún no eran. En otras palabras, con aquel don les confería una misión del todo particular. Y puesto que vieron el don en esos términos, estuvieron inspirados y animados para estar a la altura de esa llamada. Hicieron suyos los asuntos de su Señor y se esforzaron por emprender algo de lo que todavía no tenían experiencia. Se lanzaron a aprender, a crecer y a desafiarse a sí mismos por gratitud, despreciando cualquier miedo. Como en la parábola, Dios Padre también nos llama a cada uno de nosotros de acuerdo con lo que Él ve que podemos llegar a ser. Esto es lo más importante y lo que queremos descubrir de nuevo en nuestra oración. ¿Cómo nos ve Dios? Y no cómo lo hacemos nosotros mismos. Queremos asegurarnos de que nuestra lucha se centre en Él y no en nosotros, precisamente porque puedo estar seguro de la actitud de Dios hacia mí, puedo olvidarme de mí mismo y lanzarme a desarrollar y hacer crecer las riquezas que me han sido confiadas para su gloria y para el beneficio de los demás. Esta lucha nos llevará a crecer en las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, y en todas aquellas virtudes humanas que nos permiten trabajar con excelencia y ser verdaderos amigos de nuestros amigos. Una lucha inspirada en el ejemplo de Jesús. Cada uno de nosotros anhela la paz y el consuelo, un descanso a todos nuestros esfuerzos. Jesús lo entiende perfectamente y por eso nos invita: venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Este descanso lo experimentamos plenamente al final de los tiempos, cuando resucitemos y toda la creación se llene de Dios como las aguas llenan los mares.
Pero en el momento presente, en cambio, la paz y el descanso que Jesús nos ofrece van íntimamente ligados a la necesidad de tomar su yugo y luchar por seguirle. Abro comillas, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Cierro comillas. Las palabras de Jesús no son un requisito severo impuesto arbitrariamente. Al contrario, son fuente de un inmenso consuelo. Cristo va delante de nosotros y experimenta en su propia carne los desafíos, temores y dolores que surgen en un mundo marcado por el pecado al responder libremente a la llamada del Padre. Jesús no nos pide desde lejos que luchemos, sino que ha estado allí antes que nosotros. Siempre nos precede, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que de manera semejante a nosotros ha sido probado en todo, excepto en el pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y encontremos la gracia que nos ayude en el momento oportuno. El Señor nos propone algo que Él mismo ya ha vivido. Hablando del modo en que Simón de Cirene llevó la cruz con Jesús, San José María nos anima a cada uno a descubrir en nuestra vida cómo ser cirineos. Ser voluntariamente cirineo de Cristo, acompañar tan de cerca a su humanidad doliente, reducida a un guiñapo, para un alma enamorada no significa una desventura. Trae la certeza de la proximidad de Dios que nos bendice con esa elección. El descubrimiento consiste en que mi lucha, una lucha que podría sentir como injusta de la misma manera que Simón, la llevo adelante con Jesús. Se trata de una unión con Él en el momento presente, en el esfuerzo y no solo cuando he tenido éxito. Aceptarla voluntariamente, como consecuencia inherente al don de mi vocación cristiana. Eso supone abrir la puerta al descubrimiento de que Jesús mismo está esforzándose en mí y conmigo. Por lo tanto, no se lleva una cruz cualquiera, se descubre la cruz de Cristo con el consuelo de que se encarga el Redentor de soportar el peso. Al mismo tiempo, el Señor nos invita también a ver los resultados de una vida que abraza la cruz, la victoria sobre el pecado y la muerte y su glorificación por el Padre. A causa de la resurrección en Jesús tenemos una prueba absolutamente inquebrantable del valor que tiene esforzarse por ser fieles a lo que nuestro Padre Dios nos ha confiado. Como nos dice San Pablo, la leve tribulación de un instante se convierte para nosotros incomparablemente en una gloria eterna y consistente. Junto a Jesús podemos mirar a la cruz y ver no un dolor inútil y sin sentido, sino una victoria y ver la redención. De este modo, seremos capaces de enmarcar los desafíos y las dificultades que necesariamente surgen cuando tratamos de seguir fielmente a Cristo en su ejemplo por multiplicar y hacer fructífero lo que el Padre le había confiado. La gracia transfigura la lucha sin eliminarla. Quizás el sirviente que enterró el talento se sintió abrumado, entristecido, incluso por el esfuerzo que implicaba lo que veía hacer a sus compañeros, comparándose con ellos y tal vez sintiéndose inadecuado para la tarea. Buscó un camino más fácil y seguro, así que cavó un hoyo y enterró el regalo que se le había confiado
junto con todas las posibilidades que venían con él. Esta trama básica se repite cada vez que evitamos el esfuerzo y la incomodidad que conlleva perseguir cualquier cosa que valga la pena en la vida. No debemos olvidar que la lucha y el esfuerzo en la búsqueda amorosa del bien no son injustos ni arbitrarios, forman parte de la naturaleza misma de la vida que el Señor ha santificado. En nuestro camino en la tierra, la unión con Jesús se producirá precisamente a través de una lucha libre y amorosa por crecer en las virtudes sobrenaturales y humanas, porque la gracia no sustituye la dinámica propia de la vida humana, sino que la une a Dios. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos tus beneficios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.